Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que había construido una fortuna desde absolutamente nada. No tenía apellido famoso, no había heredado dinero, no había tenido una educación privilegiada. Había crecido en una familia trabajadora, en una ciudad pequeña, sin ningún tipo de ventaja visible. Y sin embargo, a los 45 años era libre, completamente libre, no tenía que trabajar si no quería, no dependía de nadie. Sus inversiones generaban más dinero del que podía gastar. Y cuando le pregunté cuál era su secreto, esperaba que me dijera algo sobre negocios, sobre estrategias de inversión, sobre el mercado de valores o sobre alguna idea brillante que había tenido en el momento correcto. En cambio, se quedó en silencio, por un momento me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: Brian, la riqueza no es un resultado. Es una consecuencia, y la mayoría de las personas nunca descubren de qué es consecuencia. Esa frase me acompañó durante meses. La analicé, la cuestioné, la comparé con lo que veía en cientos de personas exitosas que había estudiado, entrevistado y observado a lo largo de mi carrera. Y llegué a una conclusión que cambió completamente mi manera de enseñar sobre el dinero y el éxito. La riqueza no es el resultado de tener suerte, ni de estar en el lugar correcto en el momento correcto, ni siquiera de trabajar más horas que todos los demás. Es la consecuencia natural de ciertos principios aplicados con consistencia durante un periodo de tiempo suficiente. Principios que la mayoría de las personas nunca conoce, no porque sean secretos guardados en algún libro exclusivo, sino porque son silenciosos, no se ven, no se anuncian, no se exhiben en las redes sociales. Operan por debajo de la superficie, en la mente y en los hábitos diarios de quienes los practican. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. No voy a prometerte que después de escuchar esto te harás rico de la noche a la mañana. Eso sería una mentira, y yo no tengo ningún interés en mentirte. Lo que sí te prometo es que si escuchas con atención, si reflexionas honestamente sobre lo que vamos a explorar juntos, y si tienes la valentía de aplicar aunque sea uno o dos de estos principios en tu vida, algo cambiará. No de golpe, sino de manera gradual y luego de manera exponencial. Porque así es como funciona la riqueza real. Lenta al principio, invisible durante un tiempo y luego de repente inevitable. Permíteme empezar con algo que observé durante años trabajando con empresarios y profesionales de todo tipo. Cuando alguien me decía que quería ser rico, lo primero que hacía era pedirle que le escribiera cómo imaginaba su vida financiera ideal. Y lo que escuchaba casi siempre era una lista de cosas: una casa grande, un auto de lujo, viajes, ropa cara, restaurantes exclusivos, cosas, siempre cosas. Y eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre por qué esa persona todavía no había alcanzado la riqueza que buscaba. Porque los verdaderos multimillonarios, los que han construido riqueza duradera y no solo han ganado dinero durante un tiempo, casi nunca piensan en esos términos. No piensan en lo que van a comprar, piensan en lo que van a construir. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es en realidad un abismo. La primera regla silenciosa que siguen los multimillonarios es esta: nunca confunden el consumo con el progreso. Esto es más profundo de lo que parece a primera vista, así que quiero que te quedes conmigo en este punto por un momento. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a demostrar nuestro éxito a través de lo que poseemos. El auto que manejas, el barrio donde vives, la ropa que usas, los restaurantes donde comes, todo eso se ha convertido en una especie de lenguaje social, un idioma con el que le decimos al mundo quiénes somos y cuánto valemos. Y el problema es que ese idioma es increíblemente costoso, literalmente. Conocí a un médico especialista que ganaba más de $15,000 al mes. Un ingreso extraordinario para cualquier estándar, y sin embargo, a los 50 años estaba atrapado. Tenía que seguir trabajando no porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Tenía una hipoteca enorme, 2 autos de lujo con pagos mensuales altos, membresías en clubes exclusivos, vacaciones costosas 2 veces al año y una imagen de vida exitosa que mantenía con una disciplina casi obsesiva. Pero cuando mirábamos sus números reales, su patrimonio neto era sorprendentemente bajo. Todo lo que ganaba lo gastaba en mantener la apariencia de riqueza. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que hacen los verdaderos ricos. Thomas Stanley, quien pasó décadas estudiando a los millonarios en Estados Unidos, descubrió algo que contradice completamente la imagen popular de los ricos. La mayoría de los millonarios reales no viven en casas enormes, no manejan autos de lujo nuevos, no usan ropa de diseñador, viven en casas modestas en barrios tranquilos, manejan autos usados de buena calidad, compran ropa sin marcas visibles y en muchos casos sus vecinos ni siquiera saben que son millonarios. ¿Por qué? Porque aprendieron desde temprano que el dinero que se gasta en impresionar a los demás es dinero que no trabaja para ti. Y el dinero que no trabaja para ti eventualmente te abandona.
Hay una frase que uso con frecuencia en mis seminarios y que siempre genera una reacción fuerte en la audiencia. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. No recuerdo exactamente dónde la escuché por primera vez, pero la verdad que contiene es absolutamente universal. El consumo excesivo no es solo un problema financiero, es un síntoma de un problema más profundo, la confusión entre valor real y valor percibido, entre lo que realmente te hace avanzar y lo que simplemente te hace sentir que avanzas. Los multimillonarios que he estudiado y conocido tienen una relación completamente diferente con el dinero. Para ellos, el dinero no es algo que se gasta para sentirse bien. Es una herramienta que cuando se usa correctamente genera más herramientas. Y esa mentalidad cambia absolutamente todo. Cuando ves el dinero como una herramienta en lugar de verlo como una recompensa, dejas de querer gastarlo inmediatamente cada vez que lo recibes. Empiezas a preguntarte, ¿cómo puede este dinero generar más dinero? ¿Dónde puedo colocarlo para que trabaje mientras yo duermo? ¿Qué activos puedo crear o adquirir con esto? Y eso nos lleva directamente a la segunda regla silenciosa. Los multimillonarios compran activos antes que pasivos. Ahora bien, sé que estas palabras, activos y pasivos, se usan mucho y a veces de manera confusa, así que quiero ser muy preciso aquí. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo de manera consistente. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo de manera consistente. Y el punto crucial es este. La mayoría de las cosas que compramos pensando que son activos son en realidad pasivos disfrazados. Tu casa, por ejemplo, durante décadas, la cultura popular ha enseñado que tu casa es tu mayor activo. Y en cierto sentido puede serlo. Pero si vives en ella y estás pagando una hipoteca, seguros, impuestos, mantenimiento y reparaciones, esa casa está sacando dinero de tu bolsillo cada mes. Eso la convierte desde una perspectiva estrictamente financiera en un pasivo. Ahora, eso no significa que no debas tener una casa, significa que debes entender exactamente qué es lo que tienes y no confundirlo con algo que no es. Los ricos entienden esta distinción con claridad cristalina y por eso, antes de comprar cosas para su comodidad o placer, se aseguran de tener activos reales que generen ingresos suficientes para cubrir esos gastos. Recuerdo haber hablado con un joven empresario que había vendido su primera empresa pequeña por una cantidad considerable de dinero. No era una fortuna enorme, pero era suficiente para cambiarle la vida si lo usaba bien. Y lo primero que quiso hacer fue comprarse un apartamento de lujo en el centro de la ciudad. Quería celebrar su éxito de una manera visible, tangible. Y yo le hice una sola pregunta, ¿ese apartamento va a generar dinero o va a consumirlo? Se quedó pensando y luego tomó una decisión diferente. Compró un edificio pequeño de apartamentos en un barrio en crecimiento, vivió en uno de los apartamentos y alquiló los otros 3. El ingreso de esos alquileres cubría su propia vivienda y generaba un excedente mensual. 5 años después, ese edificio valía el doble. Ese es el pensamiento de activos en acción. Pero quiero ir más allá de los bienes raíces, porque los activos no son solo propiedades. Un activo puede ser un negocio que funciona sin tu presencia constante. Puede ser una cartera de inversiones que genera dividendos. Puede ser un libro que escribiste una vez y que sigue vendiéndose. Puede ser un sistema, un proceso, una marca, una habilidad que te permite generar ingresos de múltiples fuentes. Los ricos piensan constantemente en cómo crear o adquirir cosas que generen valor sin requerir su tiempo y energía de manera permanente. Y eso los libera, no solo financieramente, sino en términos de tiempo y opciones de vida. Ahora bien, hay algo que quiero decirte antes de continuar y es importante que lo escuches con atención. Nada de lo que estoy describiendo es fácil al principio, nada de esto sucede de manera instantánea. Y hay una razón por la que la mayoría de las personas nunca llega a este nivel de libertad financiera y no es porque sean menos inteligentes o menos capaces. Es porque hay una tercera regla silenciosa que los multimillonarios siguen y que va completamente en contra de lo que nos enseñan desde pequeños sobre el dinero. La tercera regla es esta: los ricos se pagan a sí mismos primero. No a las deudas, no a los gastos, no a los caprichos. A sí mismos. Primero, antes que cualquier otra cosa, esto puede sonar simple e incluso obvio. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Reciben su ingreso, pagan sus gastos, cubren sus deudas, quizás se dan algún gusto y si sobra algo, entonces ahorran. Y el problema es que casi nunca sobra algo, porque los gastos siempre se expanden hasta consumir el ingreso disponible. Es una ley casi física de las finanzas personales. Los ricos invierten ese proceso. Reciben su ingreso y lo primero que hacen antes de pagar cualquier cosa es apartar una cantidad fija para su propio futuro, para inversiones, para activos, para libertad y luego viven con lo que queda. Y esto requiere disciplina.
Requiere la capacidad de decirte a ti mismo que no, de posponer gratificaciones inmediatas en favor de recompensas mucho más grandes en el futuro. Y esa capacidad, esa disciplina, es en sí misma una de las habilidades más valiosas que cualquier persona puede desarrollar. Hay un experimento psicológico famoso que se realizó en la Universidad de Stanford en los años 60 y 70, conocido como el experimento del malvavisco. A niños pequeños se les ofrecía un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comérselo, recibirían 2. Los investigadores luego siguieron a esos niños durante décadas y encontraron que aquellos que habían podido esperar, que habían demostrado capacidad de posponer la gratificación, tendían a tener mejores relaciones, mejor salud y, sí, mayores ingresos y patrimonio a lo largo de su vida. Ahora bien, ese experimento ha sido cuestionado en algunos aspectos metodológicos y es justo reconocerlo. Pero el principio central que ilustra es real y ha sido confirmado por décadas de observación. La capacidad de esperar, de resistir la tentación inmediata en favor de algo mejor más adelante, es una habilidad que distingue a quienes construyen riqueza de quienes simplemente la consumen. Y aquí es donde quiero introducir la cuarta regla silenciosa, porque está profundamente conectada con lo que acabamos de discutir. Los multimillonarios tienen una relación diferente con el tiempo, no solo en términos de cómo lo administran, sino en términos de cómo lo perciben. La mayoría de las personas vive en lo que yo llamo el tiempo inmediato. Toman decisiones basadas en cómo se sentirán hoy, esta semana, este mes. Los ricos viven en lo que podríamos llamar el tiempo extendido. Toman decisiones basadas en cómo se sentirán dentro de 5, 10, 20 años, y esa diferencia en perspectiva temporal lo cambia todo. Cuando alguien con mentalidad de tiempo inmediato recibe un aumento de sueldo, lo primero que piensa es, ¿qué puedo comprar ahora que no podía antes? Cuando alguien con mentalidad de tiempo extendido recibe ese mismo aumento, piensa, ¿cómo puedo usar este dinero adicional para acelerar mi camino hacia la libertad financiera? Uno está optimizando el presente, el otro está construyendo el futuro. Y la ironía es que el que construye el futuro termina disfrutando de un presente mucho más rico a largo plazo. Tuve un estudiante en uno de mis seminarios, un hombre de unos 35 años que trabajaba como ingeniero. Ganaba bien, pero sentía que nunca avanzaba. Siempre había algo que consumía su dinero. Una reparación del auto, unas vacaciones, un aparato electrónico nuevo, una celebración, algún imprevisto. Y cuando analizamos juntos sus patrones de gasto, encontramos algo interesante. No era que gastara en cosas irresponsables o extravagantes. Era que vivía completamente en el tiempo inmediato. Cada decisión financiera era una respuesta a algo que estaba pasando ahora. Nunca había una decisión financiera basada en dónde quería estar en 10 años. Lo que hicimos fue simple pero poderoso. Le pedí que escribiera con detalle cómo quería que fuera su vida a los 50 años. No en términos de cosas, sino en términos de libertad. Quería poder elegir si trabajar o no. Quería tener tiempo para sus hijos. Quería poder viajar sin preocuparse por el costo. Cuando tuvo ese cuadro claro en su mente, cada decisión financiera adquirió un nuevo contexto. Ya no era solo, ¿me puedo permitir esto? Era, ¿esto me acerca o me aleja de donde quiero estar? Y esa pregunta, esa simple pregunta, transformó completamente su relación con el dinero. 3 años después me escribió para contarme que había pagado sus deudas de consumo, había construido un fondo de emergencia sólido, había comenzado a invertir regularmente y por primera vez en su vida adulta sentía que estaba avanzando en lugar de simplemente moviéndose. No se había hecho millonario en 3 años, pero había cambiado su trayectoria. Y eso es lo que importa, la trayectoria. Porque si cambias la dirección en la que apuntas, aunque el cambio parezca pequeño al principio, con el tiempo la distancia entre donde ibas y donde vas a llegar se vuelve enorme. Esto me lleva a la quinta regla silenciosa y es quizás la más contraintuitiva de todas. Los multimillonarios no evitan el riesgo. Lo estudian, lo entienden y lo gestionan. Hay una creencia muy extendida de que los ricos son personas que tomaron grandes riesgos y tuvieron suerte. Y hay otra creencia igualmente extendida de que para ser seguro financieramente hay que evitar los riesgos a toda costa. Ambas creencias son incorrectas y ambas llevan a las personas a tomar malas decisiones financieras. La verdad es que el riesgo es inevitable. No existe ninguna posición financiera completamente libre de riesgo. Ni siquiera guardar el dinero bajo el colchón porque la inflación lo erosiona silenciosamente año tras año. El riesgo no es algo que puedas eliminar. Es algo que puedas entender, calcular y gestionar
Y esa es exactamente la diferencia entre cómo los ricos y las personas promedio se relacionan con él. Cuando alguien con mentalidad de escasez piensa en invertir, el primer pensamiento es, ¿y si lo pierdo todo? Ese miedo al peor escenario posible los paraliza, los mantiene en lo seguro, que en realidad no es tan seguro como parece. Cuando alguien con mentalidad de abundancia piensa en invertir, la pregunta es diferente. ¿Cuál es el riesgo real aquí? ¿Qué podría salir mal y qué tan probable es? ¿Cuánto podría perder en el peor caso y cuánto podría ganar si las cosas van bien? Es un análisis, no una reacción emocional. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene una regla de inversión que parece simple pero que encierra una sabiduría profunda. Su primera regla es nunca pierdas dinero. Su segunda regla es nunca olvides la primera regla. Ahora bien, eso no significa que Buffett nunca haya tenido inversiones que bajaron de valor. Lo que significa es que antes de invertir en algo, su primera pregunta es siempre sobre la protección del capital, no sobre la ganancia potencial. Primero asegúrate de no perder, luego busca ganar. Ese orden de prioridades es completamente diferente al de la mayoría de los inversores novatos que piensan primero en cuánto pueden ganar y casi nunca en cuánto pueden perder. Y esto conecta con algo que he observado repetidamente en personas que construyen riqueza genuina. Tienen una tolerancia al fracaso que las personas promedio no tienen, no porque no les importe perder dinero, sino porque han reencuadrado mentalmente lo que significa el fracaso. Para un emprendedor o inversor exitoso, un fracaso no es una catástrofe. Es información, es una lección que costó dinero, pero que tiene un valor enorme, si se aprende correctamente. Y esa capacidad de aprender de los fracasos sin ser destruidos por ellos es una de las características más consistentes que he encontrado en personas de alto rendimiento financiero. Recuerdo a un empresario que conocí que había quebrado 2 veces antes de construir una empresa verdaderamente exitosa. Y cuando le pregunté cómo había sobrevivido psicológicamente a esas quiebras, me dijo algo que me pareció extraordinariamente sabio. Me dijo, Brian, la primera quiebra me enseñó que no sabía gestionar el efectivo. La segunda me enseñó que no sabía seleccionar a las personas correctas para mi equipo. La tercera empresa la construí sabiendo exactamente esas 2 cosas. No hubiera podido construirla sin haber fallado antes. Ese es el pensamiento de alguien que gestiona el riesgo en lugar de temerlo. Ahora quiero hablarte de la 6ª regla silenciosa porque es una que raramente se menciona en los libros de finanzas personales y sin embargo es, en mi experiencia, una de las más determinantes. Los multimillonarios invierten obsesivamente en su propia mente, no en su imagen, no en su estatus, sino en su capacidad de pensar, aprender, analizar y decidir mejor. Y esto no es un concepto abstracto, es una práctica concreta y consistente. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett durante décadas, era conocido por leer entre 4 y 5 horas al día, cada día, no artículos de noticias ni publicaciones en redes sociales, libros de historia, de ciencia, de psicología, de negocios, de filosofía. Munger decía que su objetivo era ser un poco más sabio cada día que el anterior, y que esa acumulación de sabiduría día tras día, año tras año, era la verdadera fuente de su capacidad para tomar decisiones de inversión extraordinariamente buenas. Buffett mismo ha dicho en múltiples ocasiones que la mejor inversión que cualquier persona puede hacer es en sí misma, en sus conocimientos, en sus habilidades, en su capacidad de pensar con claridad. Yo lo he vivido personalmente. Cuando era joven y estaba empezando desde cero, sin dinero y sin educación formal, lo primero que hice fue leer todo lo que podía encontrar sobre negocios, sobre psicología del éxito, sobre ventas, sobre liderazgo. Iba a las bibliotecas, compraba libros usados, escuchaba audios educativos mientras manejaba. Y cada cosa que aprendía me daba una ventaja nueva, una perspectiva diferente, una herramienta adicional para tomar mejores decisiones y con el tiempo esa acumulación de conocimiento se tradujo en resultados financieros concretos. Hay un principio que me gusta llamar el principio del interés compuesto del conocimiento. Cuando aprendes algo nuevo, ese conocimiento no solo tiene valor por sí mismo, tiene valor porque se combina con todo lo que ya sabes y crea conexiones, ideas y perspectivas que no habrían sido posibles sin él. Es como el interés compuesto en las inversiones. Cada unidad de conocimiento que añades no solo suma, sino que multiplica el valor de todo lo que ya tenías. Y por eso los grandes pensadores y los grandes inversores nunca dejan de aprender. No porque estén buscando llenar un vacío, sino porque saben que cada nueva idea puede ser la que cambie todo. Pero hay algo más en esta 6ª regla que quiero explorar, porque va más allá de simplemente leer libros o asistir a seminarios. Los multimillonarios también invierten en su red de relaciones, en las personas con quienes se rodean, y esto no es un cliché, es una realidad profundamente práctica.
Las personas con quienes pasas la mayor parte de tu tiempo moldean tu manera de pensar de maneras que apenas puedes percibir conscientemente. Sus creencias sobre el dinero, sus actitudes hacia el riesgo, su relación con el trabajo y el éxito, todo eso te influye de manera continua y acumulativa. Jim Rohn, uno de los mentores más influyentes de mi carrera, tenía una frase que he repetido miles de veces porque creo que es absolutamente verdadera. Eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo, y cuando la gente escucha eso, a veces reacciona con incomodidad porque implica que quizás necesitan alejarse de personas que quieren, pero que los mantienen en un nivel de pensamiento limitado. Y esa incomodidad es completamente comprensible. Pero la verdad es que si quieres pensar como alguien exitoso, necesitas pasar tiempo con personas exitosas, no para copiarlas, sino para absorber su manera de ver el mundo, sus estándares, sus expectativas sobre lo que es posible. Uno de los cambios más poderosos que puedes hacer en tu vida financiera es encontrar un mentor. Alguien que ya haya alcanzado el nivel de libertad financiera que tú buscas y que esté dispuesto a compartir su experiencia contigo. No para darte un mapa exacto de lo que debes hacer, porque cada camino es diferente, sino para ayudarte a evitar los errores más costosos y para expandir tu sentido de lo que es posible para ti. Yo tuve mentores en diferentes etapas de mi vida, y cada uno de ellos aceleró mi progreso de maneras que no hubieran sido posibles solo con mi propio esfuerzo. Y si no tienes acceso a un mentor en persona, los libros son la siguiente mejor opción. Cada gran libro es, en esencia, una conversación con alguien que ha pensado profundamente sobre algo importante. Cuando lees las memorias de un gran empresario, estás accediendo a décadas de experiencia condensadas en unas pocas horas de lectura. Eso es un valor extraordinario, y sin embargo la mayoría de las personas no lee. Según múltiples estudios, el promedio de libros leídos por un adulto en un año es alarmantemente bajo. Mientras tanto, los CEOs de las empresas más grandes del mundo leen en promedio entre 4 y 5 libros al mes. Esa no es una coincidencia. Es una correlación que tiene una explicación muy clara. Quiero pausar aquí por un momento y pedirte que reflexiones sobre algo. Piensa en las últimas 12 semanas de tu vida. ¿Cuánto tiempo has dedicado a aprender algo nuevo que pueda mejorar tu capacidad de generar riqueza? No me refiero a ver videos de entretenimiento o leer noticias. Me refiero a aprendizaje intencional, enfocado, del tipo que expande tu mente y mejora tus habilidades. Si la respuesta es poco o nada, eso no es una crítica, es simplemente información. Y la información es el primer paso para el cambio. Ahora llegamos a la 7ª regla silenciosa y en muchos sentidos es la más fundamental de todas. Es la que subyace a todas las demás. Es la raíz de la que crecen todos los otros principios que hemos discutido. Y es esta: los multimillonarios tienen una relación completamente diferente con su propia identidad y con lo que creen que merecen. No se ven a sí mismos como personas que podrían llegar a ser ricas, se ven a sí mismas como personas que son ricas o que están en proceso de serlo de manera tan natural e inevitable como el sol sale cada mañana. Esto puede sonar como pensamiento positivo superficial del tipo que se vende en libros de autoayuda de baja calidad, pero no lo es. Tiene una base psicológica sólida que ha sido confirmada por décadas de investigación en psicología del rendimiento. La manera en que te defines a ti mismo determina los comportamientos que consideras apropiados para alguien como tú. Si en algún nivel profundo crees que eres una persona de clase trabajadora que gana lo suficiente para vivir, tu mente inconscientemente saboteará cualquier oportunidad de ir más allá de ese límite. No porque seas autodestructivo, sino porque tu cerebro está constantemente tratando de hacer que tu realidad sea consistente con tu identidad. He visto esto ocurrir de maneras casi increíbles. Personas que reciben un aumento significativo de sueldo y de alguna manera, sin planearlo conscientemente, sus gastos se expanden exactamente para consumir ese aumento. Personas que reciben una herencia o ganan dinero inesperado y en pocos años han vuelto exactamente al nivel financiero donde estaban antes. Personas que tienen oportunidades de inversión claras frente a ellas y encuentran razones para no aprovecharlas, no porque sean tontas, sino porque su identidad financiera no incluye ese nivel de prosperidad y su mente inconsciente trabaja para mantener la coherencia. Los psicólogos llaman a esto homeostasis psicológica. Es el mismo mecanismo que hace que un termostato mantenga la temperatura de una habitación en un nivel fijo. Si la temperatura sube demasiado, el termostato activa el aire acondicionado. Si baja demasiado, activa la calefacción. Y nosotros tenemos un termostato mental que funciona de la misma manera con respecto a nuestro nivel de éxito y prosperidad. Si nuestra identidad dice que somos una persona de ingresos medios, cada vez que nuestros resultados suben demasiado por encima de ese nivel, algo en nosotros actúa para bajarlos de vuelta. Y cada vez que bajan demasiado, algo en nosotros actúa para subirlos de vuelta al nivel normal.
La pregunta, entonces, está, ¿cómo cambias ese termostato? ¿Cómo elevas tu nivel de identidad financiera para que sea consistente con el nivel de prosperidad que realmente deseas? Y la respuesta tiene varias capas. La primera capa es la conciencia. Simplemente reconocer que ese termostato existe y que está operando en tu vida. Identificar cuáles son las creencias limitantes que tienes sobre el dinero, sobre tu capacidad de ganarlo, sobre si mereces tenerlo. Muchas de esas creencias fueron instaladas en ti durante la infancia por tus padres, por tu entorno, por experiencias tempranas con el dinero, y la mayoría de ellas nunca han sido cuestionadas de manera consciente. ¿Recuerdas lo que escuchabas sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué decían tus padres sobre la gente rica? ¿Era el dinero algo escaso, algo por lo que había que luchar, algo que siempre faltaba, o era algo que fluía naturalmente, algo que se podía crear, algo que era el resultado natural del valor que uno aporta al mundo? Esas conversaciones que escuchaste de niño, esas frases que se repetían en tu hogar, esas actitudes que observaste en los adultos que te rodeaban, todas ellas contribuyeron a construir tu termostato financiero actual. Y si ese termostato está calibrado en un nivel bajo, ninguna estrategia de inversión, ningún libro de finanzas personales, ningún seminario va a ser suficiente para cambiarlo de manera permanente. Porque el problema no está en las estrategias, está en la identidad. La segunda capa del cambio es la reprogramación activa. Y esto requiere trabajo deliberado y consistente. Una de las técnicas más poderosas que conozco es lo que yo llamo la afirmación de identidad. No el tipo de afirmación vacía que te repites frente al espejo sin creerla, sino una declaración clara, específica y anclada en acciones concretas de quién estás eligiendo ser. No soy rico si en este momento eso no se siente verdadero para ti, sino algo como, soy alguien que toma decisiones financieras inteligentes cada día, soy alguien que aprende continuamente sobre dinero e inversión, soy alguien que protege y hace crecer su capital con disciplina. Esas afirmaciones están conectadas a comportamientos que puedes practicar ahora mismo, y con el tiempo, la acumulación de esos comportamientos construye la evidencia que convence a tu mente de que esa identidad es real. La tercera capa es quizás la más poderosa y la más subestimada, la acción antes de sentirte listo. Una de las trampas más comunes que veo en personas que quieren mejorar su situación financiera es que esperan sentirse listos antes de actuar. Esperan tener suficiente conocimiento, suficiente dinero para empezar, suficiente seguridad, suficiente confianza. Y esa espera puede durar años, décadas, a veces toda una vida. La verdad es que la confianza no viene antes de la acción, viene después. La acción genera evidencia, la evidencia genera confianza, la confianza genera más acción. Es un ciclo y tienes que entrar en él en algún punto. Y ese punto siempre es ahora, con lo que tienes, donde estás. Permíteme contarte algo sobre mi propio comienzo, porque creo que puede ser útil para ilustrar este punto. Cuando tenía poco más de 20 años, no tenía educación universitaria, no tenía dinero, no tenía conexiones y no tenía ninguna habilidad especial evidente. Había trabajado en docenas de empleos diferentes, ninguno de los cuales había llevado a ningún lugar. Y en algún momento, en lugar de continuar haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes, tomé una decisión que cambió todo. Decidí estudiar a las personas exitosas, no para envidiarlas, sino para entender qué hacían diferente. Y lo que descubrí fue que no eran fundamentalmente diferentes a mí en términos de inteligencia o capacidades, eran diferentes en sus hábitos, en sus creencias y en sus decisiones cotidianas. Así que empecé a copiar esos hábitos. Me levantaba temprano, leía durante horas cada día, buscaba mentores, tomaba cursos, me rodeaba de personas más exitosas que yo, ahorraba aunque fuera pequeñas cantidades, invertía en mí mismo antes que en cualquier otra cosa. Y los resultados no llegaron de la noche a la mañana. Tardaron años, pero llegaron, y llegaron porque había cambiado mi trayectoria, no solo mis circunstancias temporales. Quiero volver ahora a algo que mencioné al principio y que creo que merece una exploración más profunda, la diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. Porque esta diferencia es la que subyace a todas las reglas que hemos discutido, y entenderla profundamente puede ser el cambio más transformador que hagas en tu vida. La mentalidad de escasez opera desde el supuesto de que hay una cantidad fija de riqueza, éxito y oportunidades en el mundo, y que si alguien más tiene más, tú necesariamente tienes menos. Es una visión del mundo como un pastel de tamaño fijo, donde cada porción que alguien toma es una porción que tú no puedes tener. Y esta mentalidad genera comportamientos muy específicos: envidia hacia los que tienen más, desconfianza hacia las personas exitosas, resistencia a compartir conocimiento o conexiones por miedo a que otros te superen.
y una tendencia a sabotear las oportunidades de crecimiento porque en algún nivel profundo no se cree que haya suficiente para todos. La mentalidad de abundancia, en cambio, opera desde el supuesto de que la riqueza no es fija, sino que se crea, que el éxito de otros no te quita nada, sino que demuestra que el éxito es posible, que hay más que suficiente para todos los que estén dispuestos a crear valor. Y esta mentalidad genera comportamientos completamente diferentes. Generosidad con el conocimiento y las conexiones, colaboración en lugar de competencia, celebración del éxito ajeno como evidencia de lo que es posible, y una disposición a tomar riesgos calculados porque se confía en que las oportunidades son abundantes. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo. La mentalidad de abundancia no es algo que se activa simplemente porque decides tenerla. Para muchas personas, especialmente aquellas que crecieron en entornos de escasez real, adoptar esta mentalidad requiere un trabajo profundo y sostenido. Requiere examinar creencias que están tan arraigadas que se sienten como hechos objetivos en lugar de perspectivas. Requiere exposición continua a evidencia que contradiga esas creencias y requiere la valentía de actuar desde una perspectiva diferente antes de que esa perspectiva se sienta completamente natural. Pero también quiero decirte que he visto a personas de los entornos más difíciles, de las situaciones más limitadas, transformar completamente su relación con el dinero y con el éxito. No porque hayan tenido suerte, sino porque decidieron cuestionar sus creencias fundamentales y reemplazarlas con otras más útiles. Y eso es algo que cualquier persona puede hacer independientemente de su punto de partida. Hay un concepto que me parece crucial en este punto y que pocas personas discuten con suficiente profundidad. La diferencia entre precio y valor. La mayoría de las personas toma decisiones financieras basadas en el precio. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Puedo pagarlo? ¿Es caro o barato? Los ricos toman decisiones basadas en el valor. ¿Cuánto vale esto para mí? ¿Qué retorno voy a obtener de esta inversión? ¿Cómo cambiará esto mi capacidad de generar resultados? Un ejemplo concreto, un curso de formación que cuesta $1,000, para alguien con mentalidad de precio, la primera reacción es, $1,000 es mucho dinero. No me lo puedo permitir. Para alguien con mentalidad de valor, la pregunta es, si este curso me enseña una habilidad que me permite ganar $5,000 adicionales al año, ¿cuánto vale realmente? La respuesta es obvia, pero la mayoría de las personas nunca llega a esa segunda pregunta porque se detiene en la primera. Y este principio se aplica a casi todas las decisiones financieras importantes. ¿Cuánto vale contratar a alguien que puede hacer en 2 horas lo que a ti te tomaría 20? ¿Cuánto vale vivir en un barrio donde tus hijos tienen acceso a mejores escuelas? ¿Cuánto vale invertir en tu salud ahora para evitar costos médicos enormes en el futuro? Cuando cambias de precio a valor, tus decisiones financieras se transforman completamente. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los errores financieros más costosos y más comunes que cometen las personas, y es algo que está directamente relacionado con todo lo que hemos discutido hasta ahora. Es el error de la deuda de consumo. No toda deuda es mala. Hay deuda que se usa para adquirir activos que generan más valor del que cuesta la deuda. Eso es deuda inteligente. Pero la deuda de consumo, la deuda que se usa para comprar cosas que se deprecian o que se consumen, es uno de los mayores obstáculos para la construcción de riqueza que existe. Las tarjetas de crédito, con tasas de interés del 20, 25, 30% anual son, para la persona que las usa para financiar su estilo de vida, una máquina de destrucción de riqueza de una eficiencia extraordinaria. Piénsalo de esta manera. Si tienes una deuda de $10,000 en una tarjeta de crédito con un interés del 20% anual y solo pagas el mínimo cada mes, esa deuda puede tardar más de 30 años en pagarse y habrás pagado más de 3 veces el monto original en intereses. Mientras tanto, si esos mismos pagos mensuales los hubieras invertido en lugar de pagar intereses, habrías construido un patrimonio significativo. La deuda de consumo no solo te quita dinero en el presente, te roba el futuro. Te roba el tiempo y los recursos que podrían estar trabajando para ti y los convierte en ganancias para las instituciones financieras que te prestaron el dinero. Y lo más perverso de todo es que el sistema está diseñado para que esto parezca normal, conveniente y hasta deseable. Las tarjetas de crédito se diseñan para que sean fáciles de usar y difíciles de pagar. Los pagos mínimos se calculan para maximizar el tiempo que tardas en saldar la deuda. Las recompensas y los puntos están diseñados para hacerte sentir que estás ganando algo cuando en realidad estás perdiendo. No estoy diciendo que nunca uses crédito. Estoy diciendo que uses el crédito como una herramienta, no como una extensión de tus ingresos. La diferencia es fundamental. Una herramienta se usa de manera intencional para lograr un objetivo específico. Una extensión de ingresos se usa para vivir por encima de tus posibilidades reales. Y esa segunda opción, aunque se siente bien en el corto plazo, es un camino que lleva a la servidumbre financiera.
Permíteme hablar ahora sobre algo que está profundamente conectado con la libertad financiera, pero que raramente se discute en esos términos. La importancia de crear múltiples fuentes de ingresos. Los multimillonarios, casi sin excepción, no dependen de una sola fuente de ingresos. Tienen negocios, inversiones, propiedades, regalías, participaciones en empresas, ingresos pasivos de diversas fuentes. Y esto no es solo una estrategia de maximización de ganancias, es una estrategia de seguridad y de libertad. Cuando dependes de una sola fuente de ingresos, ya sea un empleo, un negocio o cualquier otra cosa, eres vulnerable. Si esa fuente se interrumpe, todo tu sistema financiero colapsa. Y en el mundo actual, donde las industrias cambian rápidamente, donde las empresas reestructuran y reducen personal, donde las tecnologías disrumpen mercados enteros, esa vulnerabilidad es más real que nunca. Los ricos lo saben y por eso construyen múltiples corrientes de ingresos, de manera que si una se interrumpe, las otras continúan fluyendo. Ahora bien, construir múltiples fuentes de ingresos no significa hacer 10 cosas a la vez desde el principio. Significa construir una fuente sólida, luego usar parte de esos ingresos para crear o adquirir la siguiente y así sucesivamente. Es un proceso gradual que requiere paciencia y disciplina, pero cada nueva fuente de ingresos que añades a tu vida te da más seguridad, más opciones y más libertad. Una de las fuentes de ingresos que más me apasiona recomendar, especialmente en la era digital en que vivimos, es lo que yo llamo el ingreso basado en el conocimiento. Si tienes experiencia o conocimiento valioso en algún área, hay maneras de monetizar ese conocimiento que no requieren tu tiempo activo de manera constante. Un libro, un curso en línea, un podcast, un canal de YouTube, consultoría, coaching. Todas estas son formas de convertir lo que ya sabes en valor que puede generar ingresos de manera continua y el costo de entrada para muchas de estas opciones es extraordinariamente bajo comparado con el potencial de retorno. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que creo que es fundamental para todo lo que hemos discutido y que tiene que ver con la psicología del dinero en un nivel muy profundo. Hay una pregunta que raramente nos hacemos a nosotros mismos, pero que tiene un impacto enorme en nuestros resultados financieros. ¿Qué significa el dinero para ti a nivel emocional? Para algunas personas, el dinero representa seguridad, la posibilidad de estar a salvo, de no tener que preocuparse, de tener un colchón ante lo inesperado. Para otras, representa libertad. La capacidad de elegir, de no depender de nadie, de hacer lo que quieran cuando quieran. Para otras, representa poder, influencia, estatus, reconocimiento. Y para algunas personas, el dinero está asociado con emociones negativas, culpa, vergüenza, conflicto, corrupción. Y esas asociaciones emocionales, independientemente de si son conscientes o no, determinan en gran medida cómo te comportas con el dinero. Si en algún nivel profundo crees que el dinero es sucio, que las personas ricas son codiciosas o moralmente inferiores, que querer tener mucho dinero es algo egoísta o superficial, entonces tu mente inconsciente va a trabajar para mantenerte alejado de él, porque tu sistema de valores dice que ser una buena persona implica no tener demasiado dinero, y tu mente siempre va a priorizar ser coherente con tu sistema de valores sobre cualquier objetivo consciente que te hayas fijado. Por eso es tan importante examinar estas asociaciones y reemplazarlas si son limitantes. El dinero no es bueno ni malo en sí mismo, es una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor moral depende completamente de cómo se usa. El dinero en manos de una persona generosa y con valores sólidos puede hacer un bien extraordinario en el mundo. Puede financiar educación, salud, oportunidades para otros, soluciones a problemas reales, y cuanto más dinero tenga esa persona, más bien puede hacer. Cuando cambias tu asociación del dinero de algo moralmente sospechoso a algo que amplifica tu capacidad de hacer bien en el mundo, algo fundamental cambia en tu relación con él. Ya no es algo que debes evitar o de lo que debes sentirte culpable. Es algo que debes buscar activamente, porque más dinero significa más capacidad de impacto positivo. Y esa perspectiva libera una energía y una motivación que el simple deseo de tener cosas nunca puede generar de manera sostenida. Hay algo más que quiero explorar antes de llegar al cierre de nuestra conversación de hoy, y es el papel de la disciplina en la construcción de riqueza. La palabra disciplina a veces genera resistencia porque se asocia con privación, con sacrificio, con la negación de placeres, pero yo la veo de una manera completamente diferente. La disciplina no es la ausencia de placer, es la capacidad de elegir el placer mayor sobre el placer menor, es la capacidad de decir no a algo bueno para poder decir sí a algo mejor. Cuando tienes la disciplina de ahorrar, a invertir regularmente en lugar de gastar todo lo que ganas, no estás negándote el placer, estás eligiendo el placer de la libertad financiera sobre el placer inmediato del consumo. Cuando tienes la disciplina de levantarte temprano para trabajar en tus objetivos, en lugar de dormir una hora más, no estás castigándote.
Estás eligiendo el placer de los resultados sobre el placer del descanso inmediato y con el tiempo esa disciplina no se siente como un sacrificio, se siente como una expresión de quién eres y de lo que valoras. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y yo añadiría que la riqueza no es un evento, sino un hábito. No es algo que sucede de repente. Es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones tomadas consistentemente a lo largo del tiempo. Cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar, cada vez que eliges aprender en lugar de entretenerte pasivamente, cada vez que inviertes en un activo en lugar de en un pasivo, estás construyendo un ladrillo en la estructura de tu libertad financiera. Y aunque un solo ladrillo parece insignificante, 1000 ladrillos forman una pared y una pared forma una casa. El problema es que los resultados de esos hábitos no son inmediatamente visibles. Durante los primeros meses, incluso durante los primeros años, puede parecer que nada está cambiando. Y es en esos momentos de invisibilidad, cuando la mayoría de las personas abandona, cuando el esfuerzo parece no dar frutos, la tentación de volver a los viejos hábitos es enorme. Y los que resisten esa tentación, los que siguen adelante aunque no vean resultados inmediatos, son los que eventualmente experimentan lo que yo llamo el punto de inflexión. El momento en que el interés compuesto, tanto del dinero como del conocimiento y los hábitos, empieza a generar resultados exponenciales. Einstein supuestamente llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo, y aunque no hay certeza de que realmente haya dicho eso, el principio es extraordinariamente poderoso. Un pequeño porcentaje de crecimiento consistente aplicado durante suficiente tiempo produce resultados que desafían la intuición. Si inviertes $1000 al mes durante 30 años con un retorno anual promedio del 8%, terminas con más de $1,5 millones. No porque hayas ganado una cantidad enorme de dinero, sino porque el tiempo y la consistencia hacen su trabajo silencioso, pero implacable, y lo mismo aplica a los hábitos y al conocimiento. Si cada día aprendes algo nuevo, si cada semana mejoras una habilidad, si cada mes amplías tu red de relaciones valiosas, el efecto acumulado de esos pequeños pasos consistentes es transformador, no en un mes, no en un año, pero en 5, 10, 20 años. La diferencia entre alguien que ha cultivado esos hábitos y alguien que no lo ha hecho es tan grande que parece imposible que hayan empezado desde el mismo punto. Quiero hablarte también de algo que veo como uno de los mayores ladrones de riqueza y potencial que existen y que tiene que ver con la manera en que manejamos nuestra atención y nuestra energía. Vivimos en una época de distracción sin precedentes. Las redes sociales, las notificaciones constantes, el entretenimiento disponible las 24 horas, todo esto compite por nuestra atención de manera agresiva y sofisticada. Y la atención que damos a esas distracciones es atención que le quitamos a las cosas que realmente importan. Los multimillonarios que he estudiado son, casi sin excepción, personas de enfoque extraordinario. No porque sean inmunes a las distracciones, sino porque han desarrollado sistemas y hábitos que protegen su atención. Saben que su capacidad de pensar con claridad, de trabajar con profundidad en lo que importa, es su activo más valioso. Y la protegen con la misma determinación con que protegen su capital financiero. Cal Newport, en su libro Trabajo Profundo, describe cómo la capacidad de concentrarse sin distracción en tareas cognitivamente exigentes se está volviendo cada vez más rara y al mismo tiempo cada vez más valiosa. Y yo añadiría que esa capacidad es uno de los diferenciadores más importantes entre quienes construyen riqueza real y quienes simplemente están ocupados sin avanzar. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo, y ser productivo no es lo mismo que crear valor. La pregunta correcta no es cuántas horas estoy trabajando, sino cuánto valor estoy creando con cada hora que trabajo. Esto me lleva a un principio que he enseñado durante décadas y que sigue siendo uno de los más poderosos que conozco, el principio de la priorización basada en el valor. Cada día, antes de empezar a trabajar, pregúntate cuáles son las 2 o 3 cosas que, si las hiciera hoy, tendrían el mayor impacto positivo en mi vida y en mis objetivos a largo plazo. Y luego hazlas primero, antes de revisar el correo electrónico, antes de responder mensajes, antes de atender las urgencias de otros. Haz primero lo que más importa para ti. Este hábito, simple en su descripción pero desafiante en su práctica, tiene el poder de transformar completamente tu productividad y tus resultados a lo largo del tiempo. Porque la mayoría de las personas pasa la mayor parte de su tiempo respondiendo a las prioridades de otros, respondiendo correos, atendiendo reuniones, manejando urgencias, y al final del día sienten que estuvieron muy ocupadas pero que no avanzaron en lo que realmente importa. Los ricos, en cambio, son proactivos con su tiempo, definen sus prioridades antes de que el mundo externo lo haga por ellos,
Hay otra dimensión de la productividad que quiero mencionar y que está directamente relacionada con la construcción de riqueza. La importancia de trabajar en tu negocio, en tu carrera de manera estratégica, no solo táctica. Hay una distinción que me parece fundamental entre trabajar en algo y trabajar sobre algo. Trabajar en tu negocio significa hacer las tareas del día a día, atender clientes, gestionar operaciones, resolver problemas inmediatos. Trabajar sobre tu negocio significa pensar estratégicamente. ¿Hacia dónde debería ir esto? ¿Qué oportunidad estoy perdiendo? ¿Qué sistemas podría crear para que esto funcione mejor sin mi presencia constante? ¿Cómo puedo escalar esto? Los empresarios que permanecen atrapados en el nivel táctico nunca construyen negocios verdaderamente grandes, porque están tan ocupados haciendo las cosas que nunca tienen tiempo para pensar en cómo hacerlas mejor o para crear sistemas que las hagan automáticamente. Los que construyen riqueza real aprenden a delegar lo táctico para poder dedicarse a lo estratégico. Y eso requiere confianza, sistemas sólidos y la disposición a soltar el control de las tareas cotidianas. Quiero hablarte ahora de algo que considero profundamente importante y que tiene que ver con el propósito. Porque en mi experiencia, las personas que construyen riqueza más duradera y más satisfactoria no son las que están motivadas únicamente por el dinero. Son las que están motivadas por algo más grande que ellas mismas, por un propósito, una misión, una contribución que quieren hacer al mundo. El dinero como fin en sí mismo es una motivación que se agota. Cuando tienes suficiente para cubrir tus necesidades y la mayoría de tus deseos, el dinero adicional pierde gran parte de su poder motivador. Pero cuando el dinero es un medio para algo que te importa profundamente, su poder motivador es prácticamente ilimitado. Porque siempre puedes hacer más bien, siempre puedes tener más impacto, siempre puedes contribuir de maneras más significativas. Los grandes filántropos de la historia, desde Andrew Carnegie hasta Bill Gates, han descrito experiencias similares. El dinero les dio libertad, pero fue el propósito lo que les dio significado. Y la combinación de libertad y significado es, en mi opinión, la definición más completa de riqueza real. No es solo tener dinero, es tener la libertad de usarlo para lo que más te importa. Esto no significa que debas ser filántropo o que debas donar tu dinero para que tenga sentido. Significa que debes conectar tu búsqueda de prosperidad con algo que te importe más allá de las cosas materiales. Quizás es la seguridad y las oportunidades que puedes crear para tu familia. Quizás es la capacidad de hacer un trabajo que amas sin preocuparte por el dinero. Quizás es construir algo que genere empleos y oportunidades para otros. Quizás es financiar causas en las que crees profundamente. El contenido específico importa menos que la existencia de ese propósito más profundo. Cuando tienes ese propósito claro, cuando sabes por qué estás construyendo riqueza más allá de simplemente tenerla, los obstáculos se vuelven más fáciles de superar. Las disciplinas se vuelven más fáciles de mantener. Los sacrificios a corto plazo se vuelven más fáciles de aceptar, porque no estás solo persiguiendo dinero. Estás construyendo el vehículo que te permitirá vivir de acuerdo con tus valores más profundos. Quiero compartir contigo una observación que he hecho a lo largo de décadas de trabajo con personas de todos los niveles económicos. Las personas más felices y más realizadas que he conocido no son necesariamente las más ricas en términos financieros. Son las que tienen claridad sobre lo que valoran, que viven de acuerdo con esos valores y que tienen suficiente libertad financiera para no verse obligadas a comprometer esos valores por dinero. Esa combinación, claridad de valores, alineación con esos valores y libertad financiera suficiente es lo que yo llamo riqueza real. Y está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a trabajar hacia ella con intención y consistencia. Antes de cerrar, quiero recapitular brevemente las 7 reglas silenciosas que hemos explorado hoy, no como una lista de cosas que debes memorizar, sino como una invitación a reflexionar sobre cuál de ellas resuena más contigo y cuál podría ser el punto de entrada para un cambio real en tu vida. La primera, los multimillonarios nunca confunden el consumo con el progreso. Entienden que el dinero que se gasta en impresionar a otros es dinero que no trabaja para ellos. La segunda, compran activos antes que pasivos. Priorizan adquirir cosas que generan valor sobre cosas que simplemente consumen recursos. La tercera, se pagan a sí mismos primero, apartan para su futuro antes de gastar en cualquier otra cosa. La cuarta, tienen una relación diferente con el tiempo. Toman decisiones basadas en dónde quieren estar en años o décadas, no solo en lo que se siente bien hoy. La quinta, no evitan el riesgo, lo estudian y lo gestionan. Entienden que el riesgo inteligentemente calculado es el precio de la oportunidad. La sexta, invierten obsesivamente en su propia mente y en sus relaciones. Saben que su capacidad de pensar y decidir mejor es su activo más valioso. Y la séptima, quizás la más fundamental,
Tienen una identidad financiera alineada con el nivel de prosperidad que buscan. No se ven a sí mismos como personas que podrían llegar a ser ricas. Se ven como personas que están en el proceso natural e inevitable de construir riqueza. Ninguna de estas reglas requiere que tengas dinero para empezar. Ninguna requiere una educación privilegiada. Todas son accesibles para cualquier persona que esté dispuesta a examinar honestamente sus creencias y comportamientos actuales y a hacer los cambios necesarios. Y el primer cambio, el más importante de todos, siempre es interno. Siempre empieza en la mente. Hay algo que me gustaría que hicieras después de escuchar esto. No mañana, no la próxima semana, hoy. Quiero que tomes un papel y escribas las respuestas a 3 preguntas. La primera, ¿cuál es mi relación actual con el dinero? No cómo debería ser, sino cómo es realmente. ¿Lo temo? ¿Lo respeto? ¿Lo evito? ¿Lo busco? ¿Lo gasto impulsivamente? ¿Lo ahorro obsesivamente? Sé honesto. La segunda, ¿cuál es la creencia sobre el dinero que más me está limitando? Esa voz interna que dice que no puedes, que no mereces, que es demasiado difícil, que los ricos son de otra especie. ¿Cuál es esa voz y de dónde viene? Y la tercera, ¿cuál es el primer paso concreto, pequeño y específico que puedo dar esta semana para comenzar a cambiar mi trayectoria financiera? No necesitas un plan perfecto, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas el primer paso, porque el primer paso crea momentum. Y el momentum sostenido en el tiempo es imparable. Quiero cerrar con algo que me parece esencial y que espero que se quede contigo mucho después de que esta conversación termine. El camino hacia la libertad financiera no es un camino fácil. Nadie te va a decir que lo es y si alguien te lo dice, desconfía. Requiere trabajo, disciplina, paciencia y la disposición de ir en contra de muchos de los mensajes que la cultura nos envía constantemente sobre el dinero, el éxito y la felicidad. Pero es un camino que vale absolutamente la pena recorrer. No solo por lo que encontrarás al final, sino por quién te convertirás en el proceso. Cada desafío que superas te hace más fuerte, cada hábito que construyes te hace más capaz, cada decisión inteligente que tomas te da más confianza para tomar la siguiente. Y con el tiempo, esa acumulación de fortaleza, capacidad y confianza se convierte en algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Una identidad de éxito que es tuya, que has ganado, que nadie te regaló y nadie puede arrebatarte. Yo empecé sin nada, literalmente sin nada. Y he tenido el privilegio de ver a miles de personas que también empezaron sin nada a construir vidas de libertad y abundancia real. No porque hayan encontrado un atajo mágico, sino porque decidieron aplicar principios probados con consistencia y paciencia. Y si ellos pudieron, y si yo pude, tú también puedes. No como una posibilidad abstracta, como una certeza, condicionada únicamente a tu disposición de hacer el trabajo. El dinero que necesitas para vivir la vida que quieres ya existe en el mundo. Las oportunidades que necesitas para construir tu libertad financiera ya existen. El conocimiento que necesitas para tomar mejores decisiones ya está disponible. Lo único que falta es la decisión de ir a buscar todo eso con intención, con estrategia y con la determinación de no rendirse cuando las cosas se pongan difíciles. Y las cosas se pondrán difíciles. Eso es una garantía. Pero también es una garantía que cada dificultad superada te acercará un paso más a donde quieres estar. Así que te dejo con esto. No esperes el momento perfecto, porque no llegará. No esperes tener todo resuelto, porque nunca lo tendrás todo resuelto. No esperes sentirte completamente listo, porque la preparación perfecta es una ilusión que paraliza. Empieza donde estás con lo que tienes ahora mismo. Aplica una de estas reglas esta semana, solo una, y observa lo que cambia, porque algo cambiará. Y ese cambio, por pequeño que sea, es el comienzo de todo lo demás. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar, de reflexionar y de considerar seriamente estas ideas. Eso por sí solo te distingue de la mayoría de las personas que saben que necesitan cambiar, pero nunca se detienen a pensar en cómo. Tú te detuviste, tú escuchaste. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? Y ahora la pregunta es, esa respuesta, esa única respuesta, determinará todo lo que viene después.